Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo crear campos personalizados, lo que se denominan custom fields, dentro de tu página web WordPress, con lo cual vas a poder tener estructuras propias y además con campos o datos o información propios para tu necesidad. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre, agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web o a aquellos que ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro dentro de un sitio WordPress de prueba y ante todo les voy a mostrar qué es lo que queremos lograr. Ustedes tienen las entradas estándares, yo puedo agregar una nueva. Y aquí adentro podría suceder que para su sitio ustedes quieran que en el momento donde están creando la entrada, que pueden poner su título y su contenido, más allá de tener todas estas opciones de entradas, tener aquí abajo campos personalizados. Y estos campos podría agregar la información que ustedes desean. Para que se entienda aún mejor, recomiendo al que quiera que vea el tutorial que voy a dejar aquí en las tarjetas de cómo crear entradas de tipo personalizado o custom post types, en donde nosotros creamos, por ejemplo, una entrada de tipo película y dimos las características de una película. Voy a pulsar en añadir una nueva. Y aquí se van a encontrar que teníamos, en esta sección fíjense que no dice entrada, dice película, tenía algunas características particulares. Podemos generar contenido, pero aquí es donde vamos a hacer a nuestro modo de ejemplo cómo crear un campo, por ejemplo, de la duración o por ejemplo el género de la película como campo para ir rellenando los valores en forma controlada. Esto entonces es lo que queremos lograr y qué es lo que tenemos que hacer. Me voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Aquí vamos a buscar ACF, esperamos que se ejecute el filtro. Y una vez que lo hicimos, este es el que vamos a utilizar nosotros. Advanced Custom Fields, perdón por mi inglés. Pulsamos instalar y como siempre solo guardamos unos segundos para que nos permita activarlo. Una vez que está, pulsamos aquí en activar y lo que va a hacer es dejarnos el plugin totalmente disponible para utilizarlo. Una vez que lo hicieron, se van a encontrar con este nuevo paso de menú en donde al hacer clic en campos personalizados, si lo tienen en inglés va a decir Custom Fields, nos vamos a encontrar con esta pantalla. Fíjense que aquí tenemos los grupos de campos y me permite añadir uno nuevo. Yo no tengo ninguno creado al momento porque lo acabamos de implementar. Vamos a crear uno nuevo y vamos a poner añadir nuevo. Aquí se nos va a indicar cómo se va a llamar el grupo de campos. Yo le voy a poner película. En este caso, insisto, lo estoy haciendo de esta manera porque voy a hacer referencia a este Custom Fields. Ustedes podrían poner el nombre que quieran y usarlo, por ejemplo, en entradas comunes. Una vez que hicieron esto y ya tenemos generado el nombre del grupo, voy a poner añadir un campo. En la etiqueta, por ejemplo, le vamos a poner duración. De hecho, podríamos inclusive ser más específicos y poner entre paréntesis en minutos. Vamos a seguir avanzando. El nombre del campo vamos a poner duración. En este caso voy a borrar la parte que está atrás. Tipo de campo. Acá lo que se van a encontrar es que van a tener distintas posibilidades, distintos formatos de campo. Fíjense que hay un montón, ¿sí? Tenemos texto, área de texto, que es un texto un poco más largo, ¿sí? No solo una línea, un número, un rango, un email, una URL, si quieren que sea una contraseña, bueno, una imagen, archivos, bueno, tienen un montón. En este caso no me voy a concentrar en mostrar cada uno de estos porque obviamente sería muy largo el tutorial. Lo que vamos a hacer nosotros en nuestro caso es utilizar uno común que es el de número. Lo que estamos poniendo es cantidad de minutos que dura la película, así que ponemos número. Aquí tendrían las instrucciones para los autores. Por ejemplo, podríamos poner ingrese la duración de la película en minutos. Aquí sí, vamos a corregir, vamos a poner los acentos. Después tenemos la posibilidad de empezar a indicar si es requerido o no. Podríamos poner que sí, que si estamos creando una película, siempre obviamente va a tener que tener una duración, con lo cual lo podemos poner como valor predeterminado. Tenemos, o por ejemplo, obligatorio. Ahora sí viene el valor por defecto y predeterminado. En este caso no lo voy a completar porque la película puede variar muchísimo en su duración. Así que lo dejamos libre. Esto es el marcador de texto. También es una forma de orientar a los clientes, con lo cual podríamos poner esto aquí. Y a partir de ahora, bueno, tenemos otra serie de opciones como anteponer. Esto lo vamos a dejar pasar. Esto es lo que me aparece antes del campo. Aparece luego del campo. Fíjense que esto es como completar un pre y un post, lo que sería el dato que está en el campo. Un valor mínimo, esto sí lo podríamos utilizar para este caso. Uno podría decir, bueno, la película al menos debe de demorar un minuto.
Sé que es medio raro, pero imagínense sea un corto, bueno, ponemos al menos 1 minuto y el valor máximo, también, si bien es medio raro, uno puede poner 500, sería muy raro que una película dure más de 500 minutos. Todo eso si quieren, simplemente para que vean que lo pueden utilizar, se puede hacer. Tamaño del paso sería cada cuánto va a ir aumentando. Si tenemos alguna lógica condicional, no es nuestro caso. Y acá tendrían otros atributos como el ancho, si tiene un ID este campo, para después poder referenciarlo. Esto ya es más técnico. Por ejemplo, con el ID lo podrían referenciar si después hacen un código PHP. Con esto entonces fuimos avanzando y creamos nuestro primer campo, que es el campo de duración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un campo más para que vean que podemos usar obviamente más de uno. En este caso el que vamos a generar se va a llamar género. Lo voy a generar a propósito este campo para que vean una característica. En el nombre vamos a dejar género pero sin, en este caso sin mayúscula. Y lo que vamos a seleccionar acá es la opción elige, este que está aquí. ¿Por qué hacemos esto? Porque les voy a mostrar cómo hacer para generar un listado donde yo pueda seleccionar un campo o un valor predeterminado. En instrucciones voy a poner seleccione el género de la película. Aquí lo que podemos hacer es, me voy a guardar este dato para ponerlo después como lo usamos anteriormente. Si es requerido ponemos que sí, toda película debería tener al menos un género. Bueno, ahora este dato que viene a continuación son las opciones. Aquí uno debería poner, por ejemplo, acción, cómica y podemos poner terror. Y acá tengan en cuenta algo. Fíjense que se nos indica en el mismo campo que para tener un poquito más de control, ustedes si dejan esto ya está, es suficiente, lo pueden poner con acento, sin acento, pero se nos indica que para tener un poco más de control, inclusive uno puede poner un formato como el que ven acá abajo, donde el valor de la izquierda es realmente el valor que nos va a retornar. Este podría ser este dato, tal cual como lo vieron acá, sin acentos, sin mayúsculas, para que sea más fácil luego de procesarlo. Y podríamos poner, si quisiéramos, de esta forma, acción de este lado, y acá poner el acento. Entonces lo que está a la derecha es lo que se va a ver o lo que va a ver el usuario, pero esto es lo que va a retornar el campo. ¿Por qué haríamos algo así? Simplemente porque cuando están programando, para no recordar el tema del acento, no complicarse con eso, no complicarse con las mayúsculas, ustedes saben que siempre procesan el valor más limpio de esta forma. Así que yo lo voy a dejar de esta manera y ahí va a quedar completada nuestras tres tipos o géneros: acción, cómica y terror. Después tenemos un valor por defecto, no lo vamos a completar en este caso. Permitir valor vacío no lo vamos a poner. Valores múltiples no queremos. Dejamos esos valores como están. UI estilizada, por ahora lo dejamos así, no habría ningún problema. Lógica condicional tampoco. Tenemos el ancho. Listo. Con eso completamos todo lo que necesitamos para tener nuestro segundo campo listo. Y una vez que hicimos eso, lo que tendríamos que hacer es bajar y seleccionar. Entonces esto dice que el tipo de post, es decir, a quién le voy a aplicar estos campos. El tipo de post es igual, y acá está lo que yo les decía. Ustedes se lo pueden aplicar a una entrada, como habíamos dicho. Se lo pueden aplicar a una página. Bueno, tienen a una plantilla, a un producto, a un pedido. Bueno, tienen un montón de opciones. Vamos a usar la más estándar, entrada estándar. O en mi caso, el custom post type o el tipo de post personalizado o de entrada personalizada que se denominaba película. Entonces esto va a aplicar a lo que se denomina película. Si bajamos un poquito, tenemos algunas opciones más, donde me dice si está activo o no. Acá el estilo, la posición en donde yo quiero que aparezca, si quiero que aparezca delante o después del contenido. Esto tiene que ver ya, van a ver después con cuando yo veo la forma de cargarlo, ¿sí? Si la alineación está arriba. Bueno, tienen una serie, digamos, de datos en donde directamente puedo hacer algunas opciones que tienen que ver con el custom post type, ¿sí? Dentro de esto, no como se va a ver en el resultado final, en la página final de su página web. Avanzamos entonces, ya tenemos listo dos campos nuevos, le indicamos que pertenece a películas. Voy a subir y lo que voy a hacer es publicar este contenido y ya tenemos los dos custom type modificados. Vamos a ver algunas características. Voy a cerrar esta ventana, voy a abrir directamente aquí. Vamos a poner, por ejemplo, todas las películas. En este caso, en lugar de crear una nueva, lo que voy a hacer es voy a utilizar alguna de las que ya teníamos. Entonces teníamos creado una que se denomina id. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer con cualquier estrada estándar. Si no quieren ver el tutorial que les dejé antes de cómo crear este custom post type, no hay problema. Lo hacen con entradas directamente sin ningún tipo de problema.
Yo voy a pulsar en editar, en este caso lo voy a hacer con ejemplo con películas, simplemente para que se entienda mejor. Entonces, acá se cargó la película, tenemos el contenido de lo que era esta película en particular, y fíjense lo que sucedió acá abajo ahora. ¿Se acuerdan que habíamos ingresado antes? Ahora tengo la duración y el género. Entonces vamos a entrar en la duración, vamos a ponerle, no sé, 125 minutos, vamos a indicarle el género, fíjense que el género me da a elegir acción, cómica o terror, yo le voy a elegir el género terror. Acá también, para los que vean el otro tutorial, aprendimos cómo poner categorías y filtrar por categorías, ¿sí? Pero bueno, esto sería un dato que lo va a ver el usuario dentro de lo que sería la película. Entonces ya le pusimos duración 125 minutos, pusimos el género en terror, voy a actualizar, y una vez que hicimos esto, ya debería estar listo estos datos, pero vamos a ver lo que sucede. Voy a abrir mi sitio. Aquí teníamos nuestro sitio, que obviamente la portada no tenía nada que ver con películas, pero era la idea de verlo. Voy a poner simplemente en terror, porque era el género, y acá tenemos la película It. Voy a ingresar, y una vez que estamos dentro, fíjense que tengo, bueno, lo que sería la imagen predeterminada, habíamos puesto una película, pero no me aparecen los campos, ni debajo ni sobre la película. Es decir, los creamos, están cargados, me sirven como datos, y yo los tendría dentro de lo que sería la base de datos de WordPress, pero no los puedo ver. Y acá la idea es que lo vean los usuarios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a cerrar esto por ahora, voy a cerrar esto también simplemente porque ya probamos que los editamos y ya sabemos que una película al menos tiene ese dato. Así lo que vamos a hacer acá es ir a plugins, añadir uno nuevo. Y lo primero que vamos a hacer es instalar este tema, o este plugin, perdón. ACF Theme Code. Pulsan en instalar y vamos a esperar unos segundos para que nos deje listo para activarlo. ¿Cuál es la idea con esto? Con esto lo que van a ver ustedes es que es una forma muy rápida de ver el código necesario para poder ponerlo dentro de nuestro tema y que se vea ese campo. Pulsamos en activar y aguardamos unos segundos para que quede listo. Lo que nos sucede es que WordPress nos deja crear, o ACF nos deja crear ese campo, pero después hay que indicarle a nuestro tema que lo visualice. Entonces, para esto yo creé o instalé este plugin simplemente porque podría darles o tratar de enseñarles toda la codificación que hay que hacer, que va a variar según los campos que ustedes pongan y lo que hagan. Entonces prefiero instalar este plugin, y ahora sí, si me vengo de vuelta a películas y me voy, perdón, no a películas, sino me voy a campos personalizados. Me voy acá a película, pongo en editar, es decir, estamos de vuelta entrando en el campo personalizado. Fíjense que dentro de lo que sería mi grupo de campos personalizados, si yo voy hacia abajo, me aparece esto nuevo, que es los dos códigos que yo voy a necesitar incorporar dentro de mi tema. Entonces, es mucho más simple, esto no es complejo, se los podría indicar, pero les recomiendo mucho que lo hagan porque va a variar según el campo, puede variar este código, según lo que vayan haciendo puede variar este código. Y de última siempre es mucho más cómodo venir acá, copiar y pegar, que de hecho creo que tienen acá, fíjense, hasta copiar directamente, lo pueden copiar pulsando este botoncito y ponerlo en memoria. ¿Qué otro plugin recomiendo que instalen? Vamos a utilizar esta pantalla, vamos a ir a plugins, vamos a añadir uno nuevo. Y aquí vamos a buscar What the File. Esperamos a que se ejecute el filtro y aquí lo tenemos. Este es el que vamos a instalar. Pulso instalar y esperamos unos segundos, y mientras les cuento que esto lo que les va a permitir, este plugin, es ver cuál es el archivo que tienen que modificar. Esto, según cada tema, van a tener que modificar un archivo distinto. Por lo tanto, ahí quedó ya activado, ya queda listo, no hay que configurarlo, no hay que hacer nada. Ahora les voy a mostrar cómo probarlo. Lo que sucede es que yo estoy utilizando Astra para este ejemplo, pero ustedes pueden usar el tema que quieran y en cada uno va a variar el archivo que modifica. Entonces no podría yo indicarles exactamente a cada uno cuál modificar, pero con esto sí lo vamos a unificar y cada uno va a poder verlo. Una vez que esté instalado, abren su sitio. Van a ir en particular, por ejemplo, como hicimos recién, a terror. Me voy a ir a la película It. Entramos de vuelta, acá es donde estábamos anteriormente, donde dijimos que está el contenido de mi película o de mi entrada, si están en las entradas, pero no me aparecen los campos. Y fíjense lo que sucede acá arriba. Me va a permitir ver qué archivo es el que se está utilizando. Y en este caso, para mi tema, es single PHP. Yo voy a hacer clic sobre este archivo y lo que va a suceder es que me va a llevar al código o al editor de mi tema de WordPress.
Acá ustedes podrían realizar el cambio, que es lo que vamos a hacer para hacer que esto aparezca. Pero, a ver, les comento o les doy algunas recomendaciones. Yo el cambio lo puedo hacer de varias maneras, es decir, puedo acceder a este archivo de varias maneras. Esta sería una. Podrían venir directamente y lo modifican desde aquí y va a funcionar. Pero por otra parte, ustedes tienen la posibilidad de, si no quieren entrar por acá, entrar directamente por su cPanel, entrar al administrador de archivos. Aquí cada uno obviamente va a buscar la carpeta principal. Para mi caso estoy inclusive en un subdominio que se llama prueba 1. Y una vez que estén aquí, tienen que entrar obviamente a la carpeta WP Content, van a entrar a temas y dentro de temas cada uno va a tener su tema, la carpeta de su tema. Yo voy a entrar en Astra y aquí es donde van a tener el single PHP. Entonces lo determinamos con el plugin que acabamos de instalar, determinamos cuál era el archivo. Saben que si cliquean directamente entran al editor de tema dentro de WordPress. Pueden entrar al editor de archivos por medio de lo que sería su cPanel. Y también tienen otra alternativa, que les estoy contando todo esto porque ahora van a ver que por ahí tenemos que hacer alguna modificación. Tienen otra forma más, que es que les voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial en donde aprendimos a utilizar el administrador de archivos, pero dentro de WordPress. Así que lo voy a abrir en una ventana nueva. Y fíjense que yo acá directamente tengo el administrador de archivos, pero dentro de mi consola de administración. Recién le dejé en las tarjetas del tutorial para que quiera aprender cuál es este plugin y cómo utilizarlo. Y lo que vamos a hacer es, aquí adentro también, fíjense que ya tengo dentro de prueba 1, que es donde estábamos ubicados, tengo el tema Astra. Y dentro de Astra, si yo busco, tengo el mismo archivo que es single PHP. Entonces, insisto, cliqueamos, lo podemos editar desde adentro del editor de códigos que tenemos acá adentro. Yo no lo voy a utilizar este, así que lo voy cerrando. Podemos entrar dentro de nuestro cPanel a lo que sería el administrador de archivo y cambiarlo acá adentro. Saben que lo pueden utilizar. Ahora se van a dar cuenta después el por qué les decía o les estoy ofreciendo hacer todo esto. Y esto los voy a cerrar y voy a utilizar el que está incorporado adentro, en mi caso nada más por una cuestión de comodidad. Una vez que hicimos esto y ya se los expliqué, y ahora les adelanto que les expliqué esto porque vamos a hacer un cambio sobre el tema padre, pero después les voy a explicar cómo hacer esto sobre un tema hijo, que es lo que ustedes deberían hacer para que después no se les pise con cada actualización del tema que están generando. Por eso les expliqué todas las alternativas. La primera les sirve para hacer un cambio, pero no pueden trasladar un archivo. Las otras dos sí les va a permitir. Tengo single PHP, voy a pulsar botón derecho, voy a entrar al editor de código. Una vez que tengo la ventana abierta, que la pueden expandir si quieren, lo que vamos a tener que hacer es ingresar dos filas de código. Estas filas de código las voy a dejar directamente en el post asociado, o son las que vimos con el plugin que vimos anteriormente, donde tenía estas dos líneas de código. Van a ser esta línea y la otra. De hecho, la podemos tomar directamente desde acá, copiar y pegar, o las voy a dejar en mi post porque le vamos a poner un pequeño plus a esas dos filas. Cada uno de ustedes va a tener que ir viendo en qué lugar va a dejar esto, porque va a depender de su tema. Yo en mi caso particular lo que voy a hacer es dejar estas dos líneas en esta zona. Voy a pegar esto y ahora les voy a comentar qué es lo que hacen estas dos líneas. Primero les comento el por qué lo dejé acá. En la mayoría de los temas ustedes lo que se van a encontrar es que tienen este concepto, el primary. Esto sería donde está la estructura principal de su post. Para nuestro caso es el post de película, es un post personalizado, pero generalmente existe con algún formato distinto, ¿no? Lo que se denomina primary. Búsquenlo, fíjense que los códigos acá en este caso no es tan largo, lo pueden ir encontrando y pueden ir probando. Yo voy a dejar que ponga todo lo que es la cabecera del post, pero antes de entrar a lo que se llama content loop, que suele ser el contenido principal de su tema o de su post en particular, voy a pegar estas dos líneas. Fíjense que, para que se entienda, esto es exactamente lo que nos dio el plugin que acabamos de instalar, esta parte que está aquí. Con eso solo ya aparecería su campo, al igual que con esto que está aquí, ya aparecería el campo género. Yo lo que hice es agregarle esto, que simplemente el strong es para ponerlo en negrita y la palabra duración. Lo único que hice es agregarle una descripción. La palabra duración en negrita, la palabra género en negrita. Con eso entonces lo pueden hacer, y el HR al final, porque es una forma de crear una fila y que esto quede una fila, digamos, una línea con duración y una con género.
Repito entonces por las dudas, el contenido lo sacan con el plugin que acabamos de implementar, lo toman y lo copian, y yo lo único que incorporé aquí es este tema Strong para que tenga una descripción y además el HR para que tengan un enter. Lo pueden hacer de diferentes maneras, pero con esto estaría. Lo que yo voy a hacer entonces ahora es cerrar, grabar y cerrar, y vamos a probar esto que acabamos de hacer. Voy a ir al sitio, voy a abrir nuevamente la página web, voy a ir a películas de terror, voy a ingresar ahí y fíjense lo que sucedió. Aquí arriba está, maravilloso, tenemos duración, recuerdan que habíamos puesto 125 minutos, habíamos puesto el género en terror, obviamente se mantiene perfectamente el resto. Perfecto, entonces acabamos de aprender cómo hacer campos personalizados, de hecho en este caso dentro de un post personalizado. Pero vamos a hacer una cosa, no nos vamos a quedar acá y les voy a explicar lo que les comenté recién. ¿Qué pasaría si yo tendría un tema hijo? ¿Por qué? Porque acá vamos a cambiar el single PHP, entonces puede suceder que cuando yo venga a refrescar mi tema padre se pise. Vamos a ver entonces cómo hacer esto sobre un tema hijo. Lo primero que voy a hacer es me voy a ir a cualquier ventana de administración y me voy a ir a apariencia temas y voy a activar un tema hijo. Aquí lo tengo creado, acá nuevamente dejo en las tarjetas por las dudas para quienes lo hayan visto cómo se hace para crear un tema hijo y cuál es el objetivo de crear un tema hijo, que es muy importante, como decíamos en este caso, que no se pisen los cambios. Yo lo tenía creado, lo voy a activar, perfecto, ahí tengo activado mi tema hijo. Lo que voy a hacer a continuación es probar, para sacarme la duda voy a abrir nuevamente nuestro sitio y voy a probar a ver si sigue funcionando. Entiendo yo que hasta acá, por más que lo haya creado, como no pisé ese archivo, en la película se debería seguir mostrando. Ahí están nuestros dos campos. Fíjense, se sigue mostrando por más que tenga mi tema hijo porque lo hereda del padre. Entonces, una vez activado el tema hijo, me voy a venir acá nuevamente a nuestro gestor de archivos. Y lo que voy a hacer es mover este archivo que ya estaba modificado. Lo voy a cortar. Perdón, copiar en este caso. Perdón, pongo copiar por las dudas. Me voy a ir a mi tema hijo, que en este caso la carpeta es Astra Chills. Y lo que voy a hacer es pegar aquí este archivo. Con lo cual lo que hice fue el single PHP lo llevé de la carpeta padre a la carpeta hijo. Obviamente todo esto va a seguir funcionando, pero para que vean que realmente ahora el cambio lo tomaría de acá y que no habría problema, me voy a volver al Astra y voy a tomar de vuelta el single PHP para editarlo. Por ese cambio que acabamos de hacer es por lo cual les expliqué anteriormente que lo pueden hacer con esta herramienta o lo pueden hacer desde su cPanel, ¿sí? Por eso fue que les expliqué todos estos métodos. Esto es lo que habíamos incorporado dentro del padre. Fíjense, estoy en Astra, no en el hijo, no en el tema hijo. Lo voy a borrar, lo voy a dejar como estaba. Fíjense, lo borré completo. Cierro y grabo. Con esto entonces ya el padre no me daría más opciones, no lo podría mostrar, pero sí lo tengo en el hijo. Probemos que todo esto siga andando. Voy a mostrar mi sitio, nuevamente a películas de terror. Voy a ir a IT. Y fíjense, acá está. Entonces, ya quedó funcionando, sabemos cómo incorporar campos personalizados, sabemos cómo ponerlos si quisiéramos dentro de un tema hijo para que no se pierdan los cambios. Espero que les haya gustado, estoy seguro que esto les va a ser de utilidad, así que les pido por favor suscríbanse al canal, que son solo unos segundos, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscríbanse a la campanita para recibir más notificaciones como estas que estamos hablando, de otros posts relacionados que tienen mucho que ver con todo esto. Les agradezco muchísimo a todos los países que me siguen, a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y también a todos los que se han convertido en miembros de mi canal, que les recomiendo que lo hagan. Los dejo acá sobre el final con la pantalla al siguiente tutorial de WordPress y al tutorial anterior de esta cadena. Un abrazo enorme, chao.